Hora 23. A esta hora de la jornada aún no se conoce una respuesta del Colegio Médico de Bolivia, en realidad una contrarrespuesta, a propósito del rechazo que mereció en las bases el preacuerdo que se definió hace un par de días con el gobierno. El conflicto médico, por lo tanto, sigue en el mismo punto muerto. Pero para mañana se han anticipado movilizaciones que pueden dar un giro significativo al conflicto. Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés ha convocado a una movilización de estudiantes y docentes, tal como había ocurrido hace una semana y hace un par de semanas. Sector número 1 que apoya al sector médico, a su vez. Pero además, el transporte pesado ha anunciado para el próximo lunes 8 de enero el inicio de un bloqueo nacional de caminos si hasta el viernes, es decir, hasta dentro de 2 días, el gobierno no abroga el código del sistema penal. Conflicto número 2 que se suma también al del sector médico. Y además los trabajadores y administrativos de la Caja Nacional de Salud anuncian para mañana un paro de 24 horas, como podrán imaginarse, en apoyo al sector médico que se encuentra en paro desde hace más de 40 días, 42 fechas para ser más exactos. Ante este panorama ha surgido la versión del presidente del Estado que curiosamente ha dado por resuelto el conflicto médico con la firma del preacuerdo que, lo sabemos todos, ha sido rechazado por las bases del sector. Según el presidente del Estado, los médicos deberían volver al trabajo ya que el conflicto, insisto, está resuelto. La realidad, sin embargo, dice otra cosa. Ese será uno de los temas importantes de hoy en Hora 23. Pero desde luego nos ocuparemos de otros asuntos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Empleo, que fue lanzado hace algunas semanas por el órgano ejecutivo y que busca una reducción importante en el índice de desempleo en el país, que actualmente se estima en 4.7% de la población activa. Con este plan de empleo se estima reducir esa cantidad a un 2.7%. Por lo menos esos son los planes del gobierno en materia de reducción de empleo. Hablaremos con uno de los responsables de este proyecto para conocer los avances y las alianzas que se han generado con el propósito ya mencionado, una reducción significativa del desempleo en el país. Tema número 2. Y por último, aunque no será precisamente el último, sino el primero, estamos en miércoles y en esta jornada abordamos siempre temas de salud. Y para hoy hemos planificado un programa dedicado a conocer las causas, las razones de origen y el tratamiento del acné. Sí, del acné, un problema que afecta especialmente a jóvenes, aunque los adultos no están libres de las consecuencias de este problema. Tendremos a 3 expertos que nos hablarán en detalle de las características, ya lo decía, el origen, las consecuencias y también el tratamiento. Y por qué no, los mitos que genera este problema. Los 3 temas que sirven de invitación para que nos acompañen en los próximos minutos de información. Con esta introducción les doy la buenas noches, la más cordial bienvenida, lo mismo que a mi compañera Piti Garamendi. Piti, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sector de redes sociales. Hoy hablaremos del acné, como lo decía Juan Pablo. Usted quiere saber qué comidas debe consumir para evitar esto, cuál es el tratamiento. ¿Tiene algunas dudas más? Pues ya puede enviar sus consultas a nuestra línea de WhatsApp 776-77223. Y también ya puede participar de nuestras publicaciones que las encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23. El acné se inicia en la adolescencia, una etapa muy importante en el desarrollo físico y emocional, en la que la imagen es fundamental. Por eso es frecuente ver cómo esta dolencia puede crear problemas psicológicos importantes. Les reitero la invitación de Betty para participar a través de las redes sociales con consultas que puede generar el tema del acné. Tendremos la explicación, ya lo dije, de 3 expertos que nos darán luces sobre el asunto y seguramente generarán inquietudes en todos ustedes. Pero vamos a conocer algo a manera de introducción del acné y lo vamos a hacer a través de la siguiente nota.
es una enfermedad que afecta a los folículos polisebáceos o los conocidos poros, en la que se produce una alteración de su funcionamiento. Asimismo, produce molestias, ocasiona una evidente repercusión en la imagen y muchas de las veces a la autoestima personal. El acné suele producirse en la mayoría de los casos en adolescentes y jóvenes, aunque en ocasiones también pueden presentarse en recién nacidos y adultos. Las lesiones suelen localizarse sobre todo en la cara y pueden extenderse a cuello y espalda. Sin embargo, existen diferentes tipos o clases. Entre ellas están los denominados comedones abiertos y cerrados, o las espinillas negras y blancas. Estas lesiones pueden desarrollar transformaciones inflamatorias en forma de enrojecimiento, aumento del tamaño y aparición de pus. El tratamiento del acné suele estar condicionado según el tipo de lesiones que predominan. En cualquier caso, será esencial mantener una limpieza frecuente, 1 o 2 veces al día con un jabón apropiado para pieles grasas. También es importante no tocar ni manipular las lesiones, ya que pueden aumentar la inflamación y facilitar la aparición de cicatrices. Si se utilizan habitualmente cremas hidratantes, protectores solares, maquillajes u otros productos cosméticos, siempre deben usarse aquellos que no empeoren el acné. Pueden identificarse ya que suelen especificarse como no comedogénicos. Por otro lado, respecto a la dieta, se tiene que tratar de no ingerir alimentos que contengan muchas grasas. Asimismo, en la higiene se recomienda aplicar algún tipo de tratamiento tanto tópico como oral. Esos son algunos antecedentes que apenas nos dan pistas sobre el tema que vamos a comenzar a abordar ahora en detalle, ya lo decía, con la presencia de 3 expertos. El tema, el acné. Y tenemos, desde luego, varias preguntas preparadas que se van a sumar a las que ustedes seguramente nos van a hacer llegar a través de las redes sociales. Y en principio, como corresponde, saludo a nuestros 3 invitados. Voy a comenzar por la licenciada Alejandra Silvetti Bolívar, nutricionista. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ya lo tuvimos hace algún tiempo en el programa. Exactamente. ¿Qué tema tratamos? En esa oportunidad, hablamos sobre lo que era la gastritis. La gastritis, tiene mejor memoria que yo. Sí. Y desde luego el doctor Johnny de la Riva Guzmán, dermatólogo. Buenas noches, bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas noches. ¿Listo para hablar del acné? Sí, y además... ¿Has revisado las enciclopedias o las tiene grabadas en la cabeza? En realidad son tantos años, casi ya voy a los 50, bodas de oro. Y en 50 años de trabajo médico como especialista. Y yo pienso que ahí está la mejor universidad donde podemos ya hablar con una experiencia vasta de todos los problemas de piel. Y en el acné que es una dermatosis muy propia de la edad juvenil. No se me adelante, sí. Vamos a tratar en detalle. Muy bien. Le quería dar la bienvenida, lo mismo que al licenciado Juan José Vargas, psicólogo clínico. Buenas noches, bienvenido. Vamos a hablar desde luego de las consecuencias en el plano psicológico y psíquico de la presencia del acné. Por supuesto, y las repercusiones también que tiene tanto en la persona como en el entorno. Muy bien. Ahora sí, doctor, volviendo con usted, decíamos en la nota que el acné se presenta con mayor frecuencia en la juventud. ¿Es un problema, para comenzar, es una enfermedad que es exclusiva de este sector o puede ampliarse y llegar a otras generaciones? No, en realidad el acné es un tema tan amplio que es exclusivamente de manejo dermatológico. Es el dermatólogo el que tiene que manejar. Porque yo le puedo decir que existe inclusive el acné neonatorum, es decir, cuando nace el bebé, ya puede existir un acné que hay que reconocer y hay que ver la causa, que generalmente es hormonal, y bueno, tiene su tratamiento. Cuando estamos ya por los 11, 12 años también hay un tipo de acné, ¿no? Que puede ser un acné comedoniano. Y empieza a los 15, 16 ya el acné juvenil, que tiene muchas formas. El acné juvenil puede ser de acuerdo a la presencia de sus lesiones elementales, que puede ser solamente comedoniano, puede ser papuloso, puede ser pustuloso, puede ser un acné quístico, un acné inclusive queloidiano. Es decir, por eso le digo que el acné es de manejo exclusivamente del dermatólogo. Obviamente, con la ayuda de las otras ramas de la medicina, como bien ustedes con buen criterio invitaron a un psicólogo, invitaron a una nutricionista,
que tiene su parte realmente importante para hablar este tema. Y luego entramos, no tiene fronteras, pero se basa o se sienta fundamentalmente en la juventud. Sobre todo por el diagnóstico, porque no todo es, digamos, acné general, un acné común. Porque cuando ya llegamos también a los 26, 28 años, 30 años, sobre todo en el sexo femenino, existe un acné que puede ser un acné endocrino, ¿no? Y también existe en los varones un acné helayo-coniótico, se llama. Es un acné que por el manipuleo, el manejo de sustancias aceitosas, por el manejo de algunos productos, inclusive un protector solar que parece inocuo, pero y que provoca un acné helayo-coniótico, como llamamos, ¿no? Muy bien, tenemos así la introducción que complementa el dato que les proporcionábamos a través de la nota que presentamos antes de la entrevista. Licenciada, el doctor nos decía que hay causas básicamente orgánicas para la presentación del acné, pero también hay razones de tipo nutricional que pueden contribuir a la presencia o a la profundización del acné. No sé si los términos son correctos. Efectivamente, bueno, como el doctor bien mencionaba, el tipo de acné que generalmente es tratado por el especialista, en este caso el doctor. Bueno, también la alimentación tiene una importancia, digamos, y va a determinar lo que es que este problema se pueda presentar en los jóvenes. No, muchas veces se tiene el dato de que no tomar leche porque generalmente puede llegar a afectar o puede condicionar a que se presente el acné, pero no es por el tema de las grasas generalmente que contiene este alimento, ¿no? O el chocolate, que se habla del chocolate como causante. ¿Por qué? Porque el tema de lo que es el chocolate generalmente tiene menos porcentaje de cacao y más porcentaje de azúcares añadidos. Entonces, ¿qué es lo que afecta, digamos, en el tema de lo que es que se pueda presentar el acné? Es justamente los azúcares añadidos o alimentos que pueden incrementar el índice glicémico, ¿sí? Glucémico. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de la leche, como decíamos. Incluso la leche descremada puede llegar a exacerbar un poquito el tema de lo que es el acné. ¿El azúcar o las grasas son más peligrosas? Los azúcares. Básicamente refinados. Los azúcares. Harinas, azúcares refinados, alimentos procesados, ¿sí? Estamos hablando de que, por ejemplo, alimentos como lo que es pastelería, leches endulzadas. Una torta es más riesgosa, entre comillas, que un buen chicharrón, por ejemplo. Exactamente. Extremando la figura de por el tema de los azúcares. Exactamente. Ahora conozcamos un poco, antes de volver a otros problemas generados por el acné, las consecuencias psicológicas que se presentan en las personas que sufren de este problema. En casos críticos pueden llegar a complejizar a una persona o a acomplejarla, para ser más preciso. Sí, puede ser. Primero hay que hablar del autoconcepto. El autoconcepto todos lo tenemos, ¿no? Es decir, qué pensamos de nosotros mismos, que la autoimagen, exactamente, qué valor nos damos y cómo nos vemos y cómo creemos que las otras personas nos ven. Entonces, a partir de eso se va a formar lo que comúnmente se llama autoestima, ¿no? Entonces, la autoestima es como un colchón, como un soporte que cuando algo malo nos sucede, ese colchón puede estar para protegernos, y si lo tenemos muy dañado, puede ser que incluso podamos pensar que nosotros somos los culpables de lo que nos está pasando y, como usted decía, nos complejicemos. Entonces, a partir de esto, cuando aparece el acné, que a todos en algún momento nos ha aparecido, ¿cómo toleramos? ¿Cómo toleramos? O sea, decimos, ok, mi autoimagen ha cambiado mucho a partir de lo que me está pasando, o me está pasando esto, pero soy tolerante con lo que soy y con lo que creo que soy. Entonces, cuando hablamos de autoimagen, es como creemos que las otras personas nos están viendo. Y si nosotros creemos que esas personas nos están viendo de una forma negativa, también nos va a afectar. Entonces, mucho depende incluso de la formación de la personalidad y en el entorno que nosotros nos estemos educando. Si tenemos una familia funcional, si tenemos una familia que nos apoya y nos ha hecho crecer un poco la autoestima, entonces vamos a tener más tolerancia a este tipo de circunstancias. En casos de jóvenes y adolescentes será más complicado que logren ese equilibrio
equilibrio. Al verse en el espejo todos los días con un rostro lleno de acné, me imagino que por las relaciones sociales, personales, es más complejo que acepten y no lleguen a una interpretación crítica de un problema pasajero. Correcto, porque sabemos que en la adolescencia, a partir de los 12 años, las personas tienen más relación con otras y también su mundo social está afectado, no está vinculado, entonces les dan más importancia a las relaciones sociales. Entonces mucho depende. Nos preguntamos por qué hay personas que sí son tolerantes a algún tipo de crítica y algunas veces no hacen caso, pero algunas sí se afectan. Entonces eso también tiene que ver con la personalidad y con un pasado posiblemente que hayan tenido, ¿no? Entonces ese pasado puede ser muy representativo, es decir, en otro colegio me han dicho que tengo mucho grano, entonces en este colegio seguramente me van a decir lo mismo, entonces prefiero aislarme. Entonces ya comienzan, digamos, unas conductas anticipatorias por temor a que vuelva a pasar algo relativamente parecido a lo que le ha pasado anteriormente. Doctor de la Riva, ¿de qué depende? Ya nos dio una muy buena explicación de los orígenes del acné, pero ¿de qué depende que en algunos casos sea más crítico que en otros? Es decir, que en adolescentes, por ejemplo, algunos tengan unos cuantos puntitos y en otros el rostro cubierto con este problema. Ya. Reitero que el acné es siempre de manejo, de diagnóstico dermatológico. Ni siquiera, digamos, el médico general podría llegar a hacer lo que el dermatólogo encuentre la causa verdadera, porque no todos los acnés son iguales y no todos los acnés se deben a una sola causa. El acné se debe a múltiples causas, por ello que el tratamiento también va a ser de acuerdo a la causa. Vamos a recurrir, si es un acné, por ejemplo, alimenticio, obviamente vamos a tener que recurrir a la especialista en dietología. El primer paso es entonces reconocer el origen. El origen puede ser un origen también hormonal, generalmente es hormonal. En la juventud, cuando están pasando de la adolescencia a la juventud, hay muchos cambios hormonales, sobre todo en el sexo femenino. Entonces, un acné hormonal no puedo tratar solamente con un antibiótico. Un acné moderado, por ejemplo, puede ser simplemente con las espinillas, con el comedón clásico que mucha gente trata de agarrar y pellizcar, que eso yo lo contraindico. Que mucha gente va y quiere sacar con baos de manzanilla o quiere sacar con sauna, ¿no? Y pensando que el sauna va a abrir los poros. Abre los poros sudoríparos, no abre los poros de la grasita que va a provocar el acné. No es una solución. Entonces no es una solución. Cada paciente es un caso diferente de acné. Por eso es que cuando alguna vez en la calle me encuentra hasta un colega, un amigo, me dice, yo tengo mi hijo, por favor, ¿qué estás dando para el acné? Le digo, lo que estoy dando es consulta. Y le doy mi dirección, pero no precisamente para cobrarle la consulta, sino para hablar con el paciente, porque a través de la conversación que yo tenga con el paciente o la paciente, voy a llegar a determinar una causa predominante en el paciente. Por ejemplo, yo he tenido algunos pacientes que solamente el problema ha sido un problema emocional, un problema psicológico. Y en ese caso he tenido que recurrir, digamos, a un psicólogo para que me oriente la eclosión de ese acné que tenía el paciente para realmente solucionar su problema. Ahí nos puede ayudar mucho Juan José. En el caso de que el origen del acné sea psicológico, como lo menciona el doctor, ¿cuál es el tratamiento o las recomendaciones que usted puede formular? El procedimiento, como bien decía el doctor, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Primero, es decir, ver todos los diagnósticos posibles, descartando siempre lo orgánico, y observar si este paciente está bajo un nivel de estrés alto y desde cuándo se ha presentado el acné y desde cuándo se ha presentado el estrés. Coinciden. Entonces, si es que el estrés se ha presentado en algún, no le digo así puntualmente un día, en un mes ha habido una elevación grande de estrés y se ha presentado el acné, es posible que se trate de un problema mucho más
biológico, pero relacionado con lo mental. Y en ese caso, ¿corresponde una medicación o el tratamiento psicológico simplemente abarca charlas, recomendaciones, una estabilización emocional? Lo primero que hacemos siempre es descartar algo orgánico, ¿no? O sea, para ver si hay necesidad de medicación. Si es que no hay un riesgo de que sea grave, entonces primero iniciamos el tratamiento psicológico, ¿no? Entonces reducimos el estrés, tratamos la ansiedad porque están asociados, y si esa era la causa, entonces obviamente va a ir reduciendo también. Pero si vemos que se mantiene, entonces ahí recién podemos pedir una interconsulta incluso con otros profesionales que podrían dar medicación para este sentido, y obviamente siempre con si es algo de la piel, con dermatología, ¿no? Y también con nutrición, porque Seguro es que multidimensional. A propósito de la nutrición, nos daba ya algunas recomendaciones importantes y quebraba algunos mitos sobre el supuesto origen del acné. ¿Qué más podemos decir para aquellos jóvenes especialmente que pueden tener alguna orientación que les permita esquivar el problema o quizás tratarlo de mejor forma? Exacto, bueno, para mejorar, digamos, el problema del acné, y obviamente si tiene como causa el tema de alimentación, ¿no? Entonces, enfocar, bueno, su alimentación prácticamente en alimentos ricos en fibra, ¿sí? Que eso también ayuda al funcionamiento intestinal, ¿no? El tema de consumo de alimentos ricos en vitaminas del complejo B, por ejemplo, la tiamina, lo que es la riboflavina, con el fin de lo que permitirían estos mejorar, digamos, el problema del acné. ¿Qué alimentos, por ejemplo? Los alimentos de las verduras de color verde intenso, estamos hablando de espinaca, selga principalmente, ¿no? El brócoli, como alimentos también ricos en antioxidantes, porque los antioxidantes tienen como función también lo que es el proceso antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, hay ciertos alimentos como también los que tienen betacarotenos. Estamos hablando de la zanahoria, lo que es el zapallo, ¿no? Los alimentos de color naranja exclusivamente, que estos mejoran justamente lo que es la parte de la piel como función de esta vitamina, ¿no? Entonces, lo que es el consumo de estos alimentos debería ser incrementado en estos, especialmente en los adolescentes. Obviamente, si vamos puntualmente, estamos diciendo reducir lo que son harinas, ¿sí? Azúcares principalmente, ¿no? Alimentos procesados, hablamos de las leches endulzadas, refrescos endulzados, ¿no? Azucarados, lo que son gaseosas en general, lo que es, por ejemplo, los lácteos, como habíamos mencionado, no solamente por el tema de la grasa que habíamos dicho, sino por el tema de los azúcares añadidos, ¿sí? Y incrementar en este aspecto alimentos ricos en betacarotenos, sí, que estamos hablando de los alimentos de color verde intenso, los alimentos color naranja, ¿no? Estamos hablando de los alimentos ricos en antioxidantes, justamente también están dentro de los alimentos de color verde intenso, estamos hablando del brócoli, ¿sí? Alimentos antiinflamatorios, incluso que se utiliza ahora mucho lo que es el jengibre, por ejemplo, como un alimento muy útil por el tema de lo que es antiinflamatorio. No el consumo, digamos, frecuente, porque también el consumo excesivo, porque muchas personas dicen el jengibre es bueno y empezamos a consumirlo siempre sin medida, exactamente, y nos dicen, porque nos aconsejaron la vecina o fue alguien que nos dice, ¿no? Entonces, y empezamos a consumir así sin control, ¿no? Muy bien. Tiene que ser, de hecho, igual, recomendado por el doctor, por el especialista en este caso, y obviamente si él deriva, digamos, dentro de lo que es mi especialidad, pues yo también colabora en el tratamiento. Tenemos ya algunas consultas a través de las redes sociales. Piti las va a mencionar para que los especialistas vayan respondiéndolas de acuerdo a la característica de esas interrogantes. Así que, Piti, adelante, por favor. Que nos llegan las consultas de nuestra página de Facebook y vamos a leer el de Alexandra Calizaya, que va para el doctor Johnny de la Riva. Y nos dice: yo me pongo bloqueador solar, pero cuando me paro al sol 5 minutos me salen manchas o granos. ¿Por qué? Porque el bloqueador solar que utiliza en concreto es de mala calidad. Así de sí, concreto. Que gaste un poco más en algo. Obviamente, por eso le digo que el dermatólogo le va a dar un protector solar que ya tiene experiencia, va a recetar.
porque si uno va a la farmacia y le dicen bloqueador solar, le van a dar cualquier bloqueador o el más económico, pero los bloqueadores solares tienen una composición, algunos que son, por ejemplo, con un producto que se llama PAVA, y ese PAVA es fotosensibilizante, es alergizante, de manera que ese no le va a servir absolutamente. Y algunos fotoprotectores tienen también un perfume, una fragancia. Ninguna crema con fragancia es aconsejable para aplicarse en la piel, porque son fotosensibilizantes y les manchan la piel. Muy bien. ¿Otra consulta, Piti? Así es, seguimos leyendo las consultas que nos mandan a nuestra página de Facebook, Hora 23. Y vamos con Maribel Tumiri. Y nos dice, buenas noches, ¿sería conveniente lavarse la cara con jabón de glicerina? Esa es la consulta para usted también, doctor de la Riva. No, en realidad el tratamiento local no está en concepto personal. Puede que discrepen mis colegas, algunos, es decir, yo aconsejo, por ejemplo, una limpieza con una crema con gránulos y hacer una exfoliación. Yo no, simplemente recomiendo un jabón neutro para lavar la cara y hacer el tratamiento de acuerdo a la causa, ¿no? Y darle, obviamente, localmente, algún antiséptico que no pele, que no peleche, en otras palabras, es decir, que no exfolie, porque la idea antigua era de que si usted le ponía una pomada, cualquiera que sea, que pele la piel. Entonces, al pelar la piel, pensaban que iban a destapar los poros y exfoliar y sacar y curar el acné. No, al contrario, ese exfoliante irritaba, inflamaba y se complicaba el acné, por eso que los acnés nunca se podían curar. Hoy en día no, hoy en día el dermatólogo ya tiene la obligación de curar el acné, porque tenemos recursos, varios recursos, de acuerdo a la causa, y se puede curar el acné. Con esas palabras le digo. Vamos con una consulta más, Piti. Gracias a todas las personas que nos están enviando sus comentarios a nuestra página de Facebook Hora 23. Y vamos con una consulta más. Nos dice Marina Quispe, ¿la ligadura de trompas provoca acné? Eso igual para usted, doctor de la Riva. ¿La qué? ¿La ligadura de trompas provoca acné? Creo que es una asociación algo extraña, pero... No, en realidad... ¿Hay algo de sentido? Sí, puede provocar. Sí. Yo le digo así, puede provocar porque hay una alteración del proceso fisiológico hormonal. Las tabletas anticonceptivas, que en algunos casos se puede dar para un acné endocrino, en otros casos puede ocurrir que más bien le haga brotar los granitos. O sea que el problema hormonal también hay que enfocar, y muchas veces uno tiene que enviar al endocrinólogo para ver cuál es el problema hormonal por el que está pasando y le está provocando el acné. Gracias por las respuestas. Juan José, ¿recuerda en su experiencia algún caso crítico que valga la pena mencionar y que sirva como referencia o como ejemplo de lo que puede aportar su profesión para el tratamiento de un caso de alguna persona que tiene este problema y ha llegado a consecuencias psicológicas complicadas? Sí, en realidad, casos de bullying. ¿De bullying? Sí. ¿Colegio o universidad? En colegio. En colegio, sobre todo cuando esta etapa de la adolescencia, donde las personas que tenían acné representativo sufrían bullying de parte de los compañeritos. Le digo solamente, digamos, como una experiencia, como decía esta persona, decía, me decían cara de pizza. ¿De pizza? Sí, ¿no? Y por la referencia, ¿no? Por lo que ella... Entonces, esta persona su autoestima fue bajando y pidió que le cambien de colegio, pero no solamente porque llegó a consulta un intento suicida. Incluso. Porque ha agravado, ¿no? Es decir, que no solamente, digamos, por el acné, sino por todo el bullying que sufría en el colegio, adicionado a esto del acné, que le decían este tipo de insultos, un intento suicida, ¿no? Entonces es muy delicado, o sea, a veces uno piensa que, ok, es natural, va a pasar, pero los papás, la familia, las personas, los cuidadores tienen que estar muy al tanto de qué piensa la persona acerca del problema que está pasando. Como le decía hace un momento, hay personas que son muy tolerantes, que dicen que esto va a pasar, o no dejo de ser yo por tener acné. Entonces esa persona tiene un autoconcepto más firme, ¿no? Pero hay personitas que, sobre todo adolescentes, que lo toman muy mal
Y si no tienen un apoyo y están sufriendo un tipo de maltrato en el colegio, entonces se puede complicar más allá del mismo acné, sino se puede volver incluso una depresión por intentos suicidas y otros trastornos más graves todavía. Y por lo que usted nos comenta, también en algunos casos, o quizás en todos, es muy importante el respaldo familiar a esa persona que tiene ese problema. No es solamente un tratamiento individual, involucra su contexto y su entorno. Exactamente. Cuando hay tratamientos psicológicos a partir de algún problema, siempre se involucra a la familia, siempre. Entonces la familia o los cuidadores tienen que estar ahí presentes. Entonces no es el tratamiento individual como se cree, ¿no? Entonces vos es el que tiene el problema, entonces vos tienes que ir. No, no es así. Se involucra a toda la familia, aunque no tenga nada que ver con el problema. Porque nosotros necesitamos personas que apoyen a esa persona para que posteriormente ellos sean los que hagan como una especie de terapia, pero externa. ¿No? Entonces no dependen de nosotros, sino que la familia tiene que volverse mucho más funcional en ese sentido. En este campo, problemas. Gracias. En este campo, licenciada, la familia también puede ser importante, claro, por ejemplo, la mamá en la dieta que se organiza, que no porque seamos machistas al asignar a la mujer el papel de preparar la comida, pero da las orientaciones generales en una familia. También es responsable del tipo de comida que se proporciona a los jóvenes y a todos. Exacto, ¿no? O sea, depende de los padres, del entorno, de que nosotros apoyemos, favorezcamos de alguna manera el tipo de alimentación que reciben nuestros niños. Creando hábitos desde que son pequeños. ¿Por qué? Porque ya desde que crecen nos conformamos con decir a mi bebé no le gusta la verdura, no le gusta la fruta, y de hecho ellos no van a empezar a comer porque no han aprendido, porque no han tenido el apoyo, digamos, la supervisión de los padres. Muchas veces dicen, pero si no le gusta y le produce náuseas. Entonces hay que buscar formas de incorporar estos alimentos en nuestros niños, ¿no? O sea, de que ellos crean el hábito de consumir bastante verdura, fruta, el consumo de líquido, de agua especialmente, ¿no? Nosotros por el tema de la alimentación, pero es que a mi bebé se antoja y siempre decimos eso, ¿no? Se antoja y quiere. Gusto. Le damos el gusto en todo. O sea, empezamos con lo que son los helados, especialmente las cosas dulces. Y esto tampoco está bueno. Y al final los acabamos perjudicando, ¿no? El tema de la sal igual. Incluso el yodo puede afectar e incrementar el tema de lo que es el acné en muchos casos, ¿no? Muy bien, Piti, tenemos más consultas que han llegado a través de las redes sociales. Las conocemos, por favor. Nos llegan más consultas. Ahora vamos a leer a nuestra línea de WhatsApp y nos dice: buenas noches, tengo 15 años y tengo mucho acné en mi rostro y a veces me siento mal, por lo que pienso que nunca se perderán. ¿Qué puedo hacer? Licenciado Juan José, ¿cuál sería la ayuda para nuestro amigo? Correcto. A ver, siempre hay que pensar que un problema de estos no determina el futuro comportamiento de la persona. Entonces, una cosa es el autoconcepto, la autoestima, y otra cosa es que el acné afecte a esa autoestima. Entonces, lo que hay que pensar, en el caso de la pregunta, lo que hay que pensar es que esto es relativamente pasajero, si es, como el doctor decía, un acné que sea en la adolescencia. Ahora bien, una consulta médica y un descarte de algún otro problema futuro podría aclarar mejor la figura, pero yo creo que en la mayoría de los casos esto es pasajero y hay que pensar en que no tiene que afectar el futuro comportamiento o el comportamiento actual que la persona tiene por solamente algo que va a pasar en algún momento, ¿no? Vamos con una consulta más para la licenciada Silvetti y nos dicen: ¿qué alimentos hay que consumir para prevenir el acné? Bueno, ya habíamos mencionado lo que teníamos que consumir. ¿Alguno que nos hayamos olvidado? Bueno, habíamos hablado de lo que son alimentos ricos en antioxidantes, verduras de color verde intenso, estamos hablando del brócoli, también lo que es el omega 3, ¿sí? Que si bien se encuentra este tipo de aceites esenciales en lo que son los pescados, en muchos casos, ¿sí? Entonces, en algunas semillas, por ejemplo, semillas de girasol, en aceites vegetales, ¿no? Entonces, ese tipo de alimentos se podría incrementar en el tema de consumo, obviamente. Evitar, ya habíamos dicho, azúcares refinados, ¿no? El consumo de bastante fibra en frutas frescas, ya habíamos dicho, de color naranja también, ¿no? Lo que es la papaya especialmente, la zanahoria, el zapallo, en verduras, ¿no?
ese tipo de alimentos deberíamos aumentar el consumo en general, ¿no? Y el líquido, de hecho, que sí. Ha valido la pena reiterarlo. Doctor, una de las preocupaciones más frecuentes de los pacientes o de las personas que sufren este problema es el referido a las cicatrices que puede dejar el acné. ¿Estas cicatrices pueden desaparecer a lo largo del tiempo o van a ser una huella permanente en algunos casos? Antiguamente sí se podía aceptar porque no se encontraba un tratamiento electivo, no se hacía un tratamiento con diagnóstico y solamente se concretaban a dar la famosa tetraciclina y su pomadita pelechante. Entonces el acné continuaba y dejaba cicatrices de toda clase. Había como picados de viruela, otros habían las cicatrices queloidianas. Bueno, en realidad hoy en día casi ya no se puede ver porque ya los dermatólogos asisten en su debido momento y los que han tenido la mala suerte de tener las cicatrices, hoy en día sí hay tratamiento. Hay tratamiento, se las puede mejorar. Hay con la tecnología, la utilización del láser, con la tecnología también se puede utilizar otros aparatos como la luz pulsada y además el manejo de algunas sustancias que son retrayentes de la cicatriz. De manera que eso es un manejo también de la especialidad que yo la estoy practicando, que es la cirugía dermatológica. Hoy por hoy hago más cirugía estética, cirugía dermatológica estética, sin descuidar obviamente la parte clínica que siempre todos los días yo veo. Y a propósito de la acné, yo quiero decir una cosa. A mí me gusta hacer la consulta al adolescente con sus padres. Y les explico dos pilares fundamentales. Así rápido, un pilar fundamental, yo le digo, si tú quieres tener buen pelo, buena piel, buena salud, primero tu alimentación. Número uno. ¿No? Y todo lo que ha explicado la licenciada, pues la alimentación, yo no les digo, yo no te voy a prohibir, no te voy a decir, no coma queso, no tome leche, no coma huevo, no tome Coca-Cola, no. Lo que sí te voy a decir, ¿qué tienes que comer? No te pruebo, alguna vez vas a poder comer, porque lo prohibido siempre es lo más apetecido. Ahí la licenciada va a entrar entonces, obviamente, tenemos que decirle qué va a comer. ¿Y la segunda recomendación? Y la segunda recomendación, también en el pilar fundamental del doctor, es el control del estado emocional. El estado emocional... ¿Por qué me gusta consultar con los padres? Porque ahí yo me doy cuenta cómo anda la relación padre-hijo. Entonces, cuando yo veo que no existe una buena relación, de manera que yo voy tanto inclinándome al paciente como también a los padres para dar el apoyo, porque yo le digo a una determinada edad, si tú tienes 15, 16 años, el padre, por el excesivo amor que te tienen, es que te dicen, bueno, ya te peinaste, ya te lavaste los dientes, ya a qué hora vas a recoger, qué vas a hacer. Entonces es una presión. Y para que no te molesten tanto, ya tú vas a hacer todas las cosas que debías haber hecho y te sientes tranquilo y vives en paz. Igualmente los padres, también les doy la recomendación que no es necesario que al niño le estemos machacando todos los días y digamos, ¿y por qué no has hecho el castigo? No, siempre tiene que haber diálogo. Han quedado claras las dos recomendaciones. Exactamente. A propósito de las cicatrices que mencionábamos con el doctor de la Riva, Juan José, las cicatrices que afectan al espíritu, al carácter o a la autoestima, ¿también se las puede solucionar? Sí, se puede, porque vemos que, es importante, nuestra piel nos protege de muchas enfermedades, es importante además que nuestro rostro es como la carta de presentación ante la sociedad, ante nuestro entorno. Pero ese rostro que tenemos en algún momento puede ser que tenga algún tipo de cicatrices. Esas cicatrices no tienen que afectar el autoconcepto. Es decir, si yo tengo una cicatriz que me ha dejado el acné, como el doctor decía, algunos que han tenido muy mala suerte de que se les ha complicado, eso no quiere decir que esas cicatrices también las voy a tener en mi autoconcepto o en mi autoestima. Entonces, yo me pongo más fuerte y digo que mi autoestima, mi autoconcepto es mucho más sólido que el rostro que yo estoy presentando, ¿no? Entonces, el hecho de sanar todos esos problemas sí se puede, porque es cuestión más de valorar
las cosas que uno hace, las cosas, los logros que uno tiene, más que cómo está mi rostro o cómo está mi presentación ante los demás, ¿no? A veces nos preocupamos mucho por la apariencia, pero no nos preocupamos por lo que somos y por lo que hacemos. Entonces hay que dar un poquito más de valor a las acciones que hacemos que a lo que nos está presentando el rostro ante la sociedad. Muy bien, también está muy claro. De esta forma cerramos el tratamiento de este tema y despedimos a nuestros invitados. Mañana, doctor, marcha con un buen protector solar y sus colegas, ¿o no? Sí, ¿Sí? Mañana, ¿Seguro? sí, con toda seguridad. Muy bien, usted no marcha, pero me imagino que apoya. Apoyamos, También va a igual, marchar. apoyamos. Sí, Sí, en su sí, caso. sí, apoyamos. También tiene que marchar. También marcha. Con algún protector solar, mejor no dimos la marca, pero... No de la marca, pero No, uno sí, que recomiendo. sea por lo menos un factor 50, digamos, ¿no? 50. Pero el mejor protector solar es una visera, ¿ok? Un sombrero y un barbijo para que no lo filtre. Muy bien, ese es un protector casi político. Es un protector político. Muy bien, gracias doctor, Bueno, a la orden. gracias a los licenciados por las contribuciones y las orientaciones que han sido muy importantes y que seguramente van a ser una referencia no solamente para la conducta, sino para mejorar los hábitos que sean necesarios. Ya los tendremos en otra oportunidad con otro tema. Por ahora nos vamos con Piti para cerrar este sector. Marcelo Ruiz te propone nuevas tendencias en peinados y maquillajes para una ocasión especial. Además, descuentos del 30 y 40% en los cambios de look y descuentos especiales en tratamientos de spa. Este año nuevo, los paquetes de novias vienen con regalos sorpresas para todas aquellas que hagan sus reservas. Estamos en un nuevo sector de información en hora 23 y nos ocupamos de uno de los temas que les anunciamos al inicio del programa, el Plan Nacional para la Generación de Empleo, una iniciativa que fue presentada por las más altas autoridades del Estado en mayo de la gestión pasada. Estamos ya en enero del 2018 y por lo tanto con seguridad existen algunos indicios que permiten evaluar la marcha y la perspectiva de este plan. Y para ello estamos en presencia de Paola Solís, quien es coordinadora nacional de este programa. Paola, buenas noches y bienvenida a Hora 23. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas noches y muchas gracias por el espacio. Para nosotros el gusto. ¿En qué se ha avanzado desde mayo del 2016 hasta enero, aunque estamos apenas comenzando el año en el 2018, respecto a este proyecto? Y daremos algunas ideas para quien quizás no lo conoce de cuáles son sus características principales. Claro que sí. Bueno, el Plan Nacional de Empleo, como bien decías, es una iniciativa que ha sido lanzada el año pasado por nuestro presidente Evo Morales. Es una política pública bastante ambiciosa e integral que pretende unir varios programas y proyectos dentro de lo que es el Plan Nacional de Empleo. Dentro del Plan Nacional tenemos 6 componentes, dentro del que está, por ejemplo, nuestro corazón, que es el tema de la inserción laboral para jóvenes, ¿no? Sean profesionales o no. Tenemos otra parte, por ejemplo, de programas de protección y habilitaciones de áreas productivas ligadas, por ejemplo, con el tema de la gestión del riesgo en ciertos departamentos. Tenemos otro programa que es sobre infraestructura urbana, de mejora en los municipios de la infraestructura con el tema de, por ejemplo, el enlocetado. Tenemos otro, por ejemplo, que es el Capital Semilla, que es para, a través de del BDP, del Banco de Desarrollo Productivo, poder financiar emprendimientos, ¿no? Dar ese pequeño impulso. Un crédito, ¿no? En buenas condiciones, especialmente para los jóvenes y para la gente que necesita como ese primer impulso. También tenemos, varias iniciativas dentro de este gran plan, ¿no? Estamos movilizando como Estado, como gobierno, más de $300 millones para poner en marcha todo este programa. En el periodo total del programa. En el periodo total del programa, que son 4 años. Tenemos una duración estimada de 4 años. Y yo creo que estamos cerrando con un balance positivo, ¿no? Pese a lo nuevo que es el programa, ¿no? Tenemos actualmente, digamos, por ejemplo, dentro de nuestro programa de inserción laboral, hemos llegado ya, por ejemplo, a más de 10.000 empresas
formalmente establecidas en el país con información del programa, por ejemplo. Muy bien, esas son las características generales del programa y las áreas que abarca. Ahora, una de ellas, que es la que quizás ha llamado más la atención, se concentra en la definición de acuerdos con empresas que puedan dar empleo a principalmente jóvenes. ¿Se han logrado alianzas con cuántas empresas para promover la incorporación de jóvenes a estas entidades? Sí, dentro de este programa ha sido muy importante las alianzas estratégicas que hemos hecho en primera medida con todas las federaciones y confederaciones de empresarios privados más importantes del país. Por ejemplo, la CAINCO, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, confederaciones de La Paz, de Cochabamba también. A partir de eso es que nosotros hemos podido llegar a la empresa privada y validar también esta relación que estamos teniendo concertada para este programa entre el Estado y la empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, el día sábado, que hemos tenido una firma masiva muy importante en La Paz, nada más, hemos firmado con 19 empresas de diversos rubros en la ciudad. Un joven que está interesado en el programa, que seguramente nos está viendo, ¿qué tiene que hacer para ser incluido en este programa? No se trata de cualquier persona, seguramente se establecen requisitos. ¿Cuáles son? Sí, tenemos dos grandes programas que estamos promocionando dentro de la inserción laboral para jóvenes, ¿no? Una es el tema de estar comprendido entre los 18 y los 35 años. Ese es el requisito para los jóvenes. Inicial. No importa que tengan o no formación académica y no importa que tengan o no experiencia laboral, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo... ¿Se registran en algún lugar? Se registran en nuestra página web, que es www.plandeempleo.bo. Si es que tienen algún programa... Exactamente. Tienen algún problema, pueden llamarnos a un call center, una línea gratuita, que es el 810-1039. También estamos en redes sociales, etcétera, para que los jóvenes y las empresas puedan registrarse, ¿no? Paso número 2. Paso número 2, nosotros, por ejemplo, hacemos ya el acercamiento con las empresas, donde vienen estas firmas de convenios, ¿no? Nosotros nos acercamos a las empresas y les ofrecemos dos importantes incentivos. Uno es para la contratación de jóvenes de 18 a 35 que son mano de obra no calificada. Y el otro, igual, que comprende la contratación de jóvenes de mano de obra calificada. Ahí nosotros, ¿cuál es la propuesta que estamos haciendo a la empresa privada? Es primero aportarles con el 30% del salario del joven insertar. En el caso de mano de obra no calificada, por ejemplo, les pagamos el total de los aportes patronales, es decir, el 16.71%, que incluye tu AFP, tu caja, tu aporte a la vivienda, etcétera, más un aguinaldo entero. En el caso de la mano de obra calificada, que es, por ejemplo, estos jóvenes que han salido técnicos superiores, que están con su licenciatura recién salidos de la universidad, nosotros igual estamos dando un aporte del 30% a las empresas, estamos dando el 30% de un aguinaldo y también el total de los aportes patronales. Ahora es bueno aclararlo o mencionarlo, se trata de empleos de carácter temporal, es decir, los jóvenes que, por ejemplo, acceden a alguno de los puestos que ustedes han definido con alguna institución, ¿están por cuánto tiempo en esa ocupación? 11 meses. Es lo que el programa está estableciendo, un contrato de 11 meses para la inserción de los jóvenes en cualquiera de las dos modalidades, ¿no? Con posibilidades, obviamente, de que puedan ser absorbidos, incorporados por las empresas, ¿no? Eso ya depende de cada empresa. Eso depende de cada empresa y del desempeño también de los jóvenes insertados, ¿no? Pero la idea es fomentar el empleo formal, ¿no? La formalización y la primera, tal vez, oportunidad de muchos jóvenes, ¿no? En el mercado laboral. De los 11 meses cesa el respaldo estatal a través de las medidas que usted mencionaba. Exactamente. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso de la mano de obra no calificada, damos un apoyo por 11 meses a las unidades productivas, a las unidades económicas. En el caso de la mano de obra no calificada, damos el apoyo por 6 meses. Sin embargo, el contrato es por 11 meses también. Muy bien. Y quizás deberíamos haber comenzado por este punto. El objetivo de este plan es la reducción del desempleo. De acuerdo a cifras oficiales, está entre el 4.5, 4.7. El programa busca generar un impacto, de acuerdo a la presentación inicial que fue formulada por las autoridades, hasta reducir esos índices, si no me equivoco, al 2.5. Al 2.7, en realidad, sí. Tiene el objetivo, obviamente, de reducir el desempleo, pero también de fomentar nuevas fuentes laborales formales,
¿no? Formales y dignas para especialmente la juventud boliviana, ¿no? En todo el país. ¿Y este impacto en la reducción del desempleo, en qué periodo de tiempo estiman poder cristalizarlo? También, bueno, vamos a poder, todavía es muy pronto para poder hacer una medición del impacto, digamos, en el desempleo actualmente, pero nos imaginamos que ya en un año, digamos, con las estimaciones igual del INE, vamos a poder ya tener mejor medido, digamos. Una medición del impacto. Exactamente. Ahora, este programa ha generado más entusiasmo en el sector de los empresarios privados que, por ejemplo, de los trabajadores. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha tenido criterios de significativa valoración de este programa, a diferencia de la COP, que ha dicho que los empleos temporales no resuelven el problema crítico del alto índice de desempleo en el país. Sí, hemos tenido... bueno, como te decía, varios acercamientos y alianzas estratégicas con las diferentes cámaras y el sector empresarial. Ahí es bueno mencionar que, por ejemplo, dentro de estos 19 convenios que hemos firmado el día sábado, tenemos empresas de todo tipo. Tenemos empresas de servicios, tenemos empresas grandes, tenemos empresas medianas, tenemos empresas pequeñas, ¿no? Estamos trabajando con una gran variedad de empresas para poder generar vacancias. Y en el tema de los buscadores de empleo, en realidad, nosotros creemos que hemos tenido un bastante buen impacto para el poco tiempo, ¿no? Actualmente, Juan Pablo, estamos en nuestra base de datos, en nuestra página del plan de empleo, ya contamos con un registro de más de 8,000 jóvenes registrados, ¿no? Y eso es una muestra igual de confianza de que es atractivo para los jóvenes nuestro plan. El analista Gonzalo Chávez ha comentado el tema, seguramente lo han visto en las últimas semanas, y él sostiene que va a generar un empleo, pero de carácter marginal y de baja calidad. ¿Es cierto? Discrepo, porque precisamente lo que está buscando el plan, y a diferencia de otras iniciativas que han habido otros tiempos, es buscar condiciones de empleabilidad que no precaricen el trabajo. Nosotros estamos dando trabajo a los jóvenes en nuestros diferentes programas con todos los derechos sociales, ¿no? No es que los vamos a contratar y les vamos a pagar en especie, no. Las empresas son empresas serias, son empresas formales con las que estamos haciendo convenios. Los jóvenes van a tener cotización, van a tener seguros, van a tener, por ejemplo, tenemos incentivos hasta para que puedan capacitarse, para que puedan hacer pasantías. Las empresas seleccionadas o las que se suman al programa no necesariamente pertenecen al sector productivo, pueden estar en cualquier área de servicios o de cualquier otro rubro de la economía. De cualquier rubro, ¿no? Estamos trabajando con una amplia variedad, por ejemplo, dentro de las que hemos firmado, tenemos, por ejemplo, a la cervecera más importante del país, tenemos cuestiones en el rubro químico, tenemos en el rubro de software y TICs, en ingeniería electromecánica, por ejemplo, ¿no? Se ha emparentado también a este programa, por ejemplo, con el antiguo Fondo Social de Emergencia. ¿Hay similitudes? Yo diría que no, porque este en realidad no es un plan de emergencia, ¿no? Esta es una iniciativa, es en realidad una política pública mucho más integral, que no... Nosotros tenemos en Bolivia la tasa más baja de desempleo de América Latina, ¿no? Entonces esto es más una iniciativa integral que va a dar... o sea, que busca, digamos, reducir la tasa del desempleo, pero no de manera urgente o de emergencia como era el anterior. Una tasa de desempleo baja, pero el índice de empleo informal quizás más alto de la región. Sí, hay varias cuestiones y por eso es que nosotros queremos formalizar, ¿no? O sea, todos los trabajos que nosotros estamos dando están dentro de la idea de formalizar las fuentes de trabajo, ¿no? Nos ha explicado los alcances y lo que se ha avanzado en cuanto a la generación de empleo y nos decía que otro de los componentes del programa es el denominado Fondo para Capital Semilla. En este fondo, que está destinado, entiendo, a otorgar créditos a medianas y pequeñas empresas, ¿cuánto se ha avanzado? No solo para pequeñas y medianas empresas, no, sino, por ejemplo, el Fondo Capital Semilla. Puede ser tú, Juan Pablo, que tienes una idea, quieres montarte una empresa, exactamente, personal. Un licenciado que acaba de titularse en alguna ingeniería, que tiene algún emprendimiento personal, un técnico medio, etcétera. Para eso nosotros estamos destinando 9.4 millones de dólares. Lo estamos gestionando a través del Banco de Desarrollo Productivo, del BDP. Ya se han otorgado ya varios créditos en esta gestión, en diferentes rubros, por ejemplo, que van desde carpintería hasta cuestiones de emprendimientos en insumos médicos, por ejemplo. En nuestro país hay muchísimos innovadores. De hecho, las universidades están apuntando a crear innovadores. Sí, se explicó muy bien cuáles eran las características para acceder a los otros componentes del programa. En el caso
del capital semilla, ¿cuáles son los requisitos para que, por ejemplo, un innovador pueda obtener algún monto de crédito? Por ejemplo, digamos, dentro del BDP, digamos, está primero contar con un plan de negocios, ¿no? Después, por ejemplo, que se cuente con una contraparte, digamos, del total de los recursos que se vaya a solicitar, pero de todas maneras, digamos, cuando la gente se acerca al Banco de Desarrollo Productivo, la gente está dispuesta igual a brindar el asesoramiento para, por ejemplo, continuar, pulir el plan de negocios. Entonces, como en el ejemplo que utilizamos al principio, el paso número 1 para un emprendedor o algún pequeño, mediano, gran empresario es acercarse al Banco de Desarrollo Productivo. Exactamente. Allí les van a asesorar con las referencias de qué paso seguir. Exacto, Juan Pablo. ¿La duración estimada del programa o no existe una estimación de conclusión de sus proyectos y de su financiamiento? ¿Para el Fondo Capital Semilla? ¿O para el general? 4 años. No tenemos fondos garantizados, estamos trabajando con fondos de Fonplata para el tema de inserción laboral con fondos del BID y del Banco Mundial. Paola Solís, coordinadora nacional del Plan para la Generación de Empleo, gracias por la visita. ¿Alguna recomendación, reflexión que pueda ser útil para las personas que han conocido quizás ahora algunas características adicionales del plan y que puedan servir como referencia para los pasos a seguir? Muchas gracias por el espacio nuevamente y solamente invitar a todos a que puedan visitar nuestra página web www.plandempleo.bo. Ahí van a encontrar información sobre los 6 componentes del programa y a los jóvenes y las empresas se pueden registrar directamente en línea. Ahí están los datos, quedan desde luego a su disposición. Momento de un nuevo paréntesis, luego estamos con la tercera y última parte de Hora 23. Y a propósito del nuevo Código de Procedimiento Penal, contempla algunos cambios importantes y de relevancia en la legislación especializada de nuestro país. Presentamos algunos de esos elementos como introducción a nuestra siguiente entrevista. En diciembre de la pasada gestión en nuestro país se promulgó la ley del Código del Sistema Penal, a pesar del rechazo de sectores respecto a la figura de la mala práctica profesional y las nuevas causales del aborto previstas en la norma. Ante esto debemos señalar que existen pocos cambios, pero muy importantes que marcan la esencia del Código Penal. Entre las transformaciones más drásticas está el tema de las drogas y el de la hoja de coca. Ambos aspectos fueron considerados en la Ley 1008. Esto quiere decir que en el nuevo código la pena es proporcional a la cantidad de droga que a uno se le encuentre. A lo que refiere la hoja de coca, se castigará con pena privativa de libertad a los productores que cultiven en zonas no autorizadas. Ahora bien, si hablamos del aborto, debemos resaltar que es uno de los puntos más controversiales, junto a la de la mala praxis, donde se evidenció gran polémica y discusión en la población boliviana, donde algunos estaban a favor y en contra. Recordemos que el anterior código penalizaba el aborto, excepto si la madre corría algún tipo de riesgo. Y en el tema de la mala práctica que contempla el artículo 205, el gobierno afirmó en reiteradas ocasiones que solo se sancionará si es que el profesional incurriera en negligencia. Sin embargo, a lo que respecta a los delitos informáticos, el nuevo Código Penal aumentó más artículos, ahora son alrededor de 6. El Código del Sistema Penal. Vamos a conocer algunos detalles, además de todo lo que se ha comentado en las últimas semanas a propósito de esta nueva normativa y desde luego del artículo 205, instalado en el centro de la polémica con el sector médico y también con otros sectores profesionales. Y para ello vamos a conversar con la doctora María del Pilar Quintanilla. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación, de verdad, y a la audiencia del canal. Usted es abogada penalista y miembro del equipo técnico del nuevo Código del Sistema Penal. Efectivamente, he tenido el honor de participar como parte del equipo técnico que ha sido encargado del asesoramiento técnico también para la elaboración del Código del Sistema Penal. ¿Cuánta gente en el campo de expertos en derecho participó en la elaboración de este proyecto? Bueno, tenía y tiene varias áreas, pero ¿tiene una estimación de cuántos especialistas contribuyeron a su redacción? De manera directa, como seis abogados y abogadas,
¿no es cierto? Pero se ha tomado en cuenta, sin embargo, absolutamente todas las sugerencias que han llegado un montón de sugerencias bastante valiosas de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil, de sectores. Se ha tomado en cuenta, aquello ha sido nuestra misión inicial, sistematizar todas estas sugerencias, y con ello se ha enriquecido. Así que de ninguna manera podría afirmar que el código es obra de 5 o 6 personas, de ninguna manera. Técnicamente se ha tomado en cuenta todas las propuestas. Ahora sí, como usted nos dice, se han tomado en cuenta todas las propuestas, porque han surgido en las últimas semanas más y más sectores que objetan algunos artículos del código. Comenzamos con los médicos, luego siguieron los arquitectos, la Federación de Profesionales de La Paz. Esta semana el autotransporte pesado, el transporte en general también observa algunos artículos del código. Tal vez en la práctica no hubo el consenso o la recepción de datos que usted menciona. Ajá. Podría generar lo que yo desde mi perspectiva he podido observar es que sí ha habido las reuniones con los sectores. El caso de los médicos ya está totalmente público, digamos, el hecho de que han habido una sucesivas reuniones en las cuales mi persona también ha ofrecido el asesoramiento técnico. Han sido por lo menos 8 con el sector médico. El 25 de septiembre es, digamos, un punto culminante cuando se firma un acta, ¿no es cierto? El 12 de diciembre es otro punto en el que se intenta firmar un preacuerdo, y así sucesivamente. A mí me sorprende realmente en el caso del sector médico que teníamos un acta de conformidad y no era nada impuesto, a nadie se le ha puesto el revólver en la cabeza, ni mucho menos. Somos gente grande, somos gente responsable, entiendo yo, y estaba consensuado ese artículo, pero creo que ya no viene al caso seguir debatiendo sobre lo mismo. Solo me queda el sinsabor de que la gente tiene que tener palabra. Sí vale la pena mencionar un aspecto, porque como usted bien lo dice, hemos hablado del asunto en las, creo, últimas 3 semanas. Pero hay 2 versiones. La de los médicos, que por ejemplo está respaldada por el Colegio Departamental de Abogados de La Paz, que dice que se penaliza y se criminaliza la práctica médica. Hay una segunda parte del artículo 205, afirman ambos sectores, que establece excepciones y explicaciones a posibles casos que concluyan en una situación dramática. Pero los proyectistas y defensores del artículo sostienen por su parte, y es la segunda posición, que más bien se salvaguarda la práctica médica. ¿Cuál criterio, aunque usted ha sido responsable de la redacción o corresponsable, cuál criterio encaja más con su análisis jurídico? Señalarle que el 205 es un tipo que, a diferencia de los 245 que están en el Código del Sistema, tiene 2 eximentes claras para el sector, toda vez que se cometa alguna lesión por negligencia, imprudencia o impericia en el ejercicio de una profesión, oficio o cargo. Para el común de las personas, para usted y para mí, que no tenemos que ver con la protección a la integridad o a la salud, también podemos tener la desdicha de incurrir en un delito culposo que provoque una lesión o una muerte. En cualquier actividad, ¿no es cierto? De pronto yo, como madre de familia, soy una descuidada y dejo caer una maceta del balcón, ¿no es cierto? Podría ser. En esos casos me tengo que remitir a las reglas generales de las eximentes, ¿no es cierto? El código no es que tampoco deja desprotegido ese caso. Tenemos reglas generales en el código, pero en el tipo del 205, el parágrafo 4 señala expresamente eximentes propias, inherentes para el sector para las actividades más bien que tienen que ver con la protección de la vida y la integridad. 2 tipos de eximentes, porque no podría ser de otra manera. La primera eximente, que se refiere al hecho de que la lesión causada se deba a la falta de medios técnicos. Si yo, más allá de la voluntad, la diligencia y toda mi pericia puesta en práctica para el ejercicio de mi actividad, no contaba en el momento del hecho con los materiales suficientes, no podrían inculparme el delito. Eso sería muy injusto. Esa eximente está. ¿El segundo que decía? El segundo factor es cuando nosotros como seres humanos, y siempre lo repito aquello también cuando tengo la oportunidad de expresarme, como seres humanos no manejamos los hilos del destino. No podemos saber si alguien se va a morir, no se va a morir, se va a lesionar o no se va a lesionar. Eso está más allá del alcance del ser humano y también de los profesionales médicos, ¿no es cierto? Entonces, la segunda eximente tiene que ver justamente con eso, cuando el resultado de lesión o muerte acaezca por factores externos de imprevisible o de difícil previsión.
Entonces, si aunque mi persona, si yo fuera un profesional encargado de la salud o la integridad, mi persona ha ejecutado con toda diligencia y sin la intención, como se entiende que lo hace el 100% de los médicos, ¿no es cierto?, el acto médico, pero ha acaecido por factor externo, inevitable, no previsible por mí, imposible de prever, aunque yo he puesto mi diligencia, un resultado lesivo, ¿cómo podría el Estado castigarme? Esa es la segunda eximente que está. En esta misma mesa, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz nos decía, ante casi la misma pregunta, que esas dos argumentaciones son tan generales y hasta cierto punto vagas que podrían dar lugar a cualquier interpretación en un proceso judicial. ¿Usted las ve así de vagas e imprecisas? De ninguna manera. Yo se las podría leer y usted me dirá si son vagas, ¿no es cierto? El 205, parágrafo 4, quedará exenta de responsabilidad. No dice que dará atenuada la responsabilidad. Exenta, esto es que no es responsable, es impune, ¿no es cierto? Cuando, en el caso concreto hubiera tenido influencia determinante en la producción del resultado, la carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión. Que es el aspecto que usted mencionaba. ¿Qué más podemos ponerle? No podemos, Juan Pablo, ser muy casuísticos. No podemos, se dice en la bibliografía, no puede una ley, un tipo penal, agarrar toda la riqueza de la realidad humana. No podemos absolutamente pretender en un texto poner los millones de posibilidades que tengan que ver con carencia de medios técnicos. A uno le faltará el bisturí, al otro le faltará, no sé, el respirador, al otro tal vez le falte las vacunas, no lo sé, ¿no es cierto? Pero no podemos enumerar, o sea, el decir que no está claro no es un argumento de buena fe. Un tema que, sin embargo, está en el debate. A propósito de los temas relativamente nuevos, porque estamos hablando casi de algunos asuntos viejos, se ha hablado estos días de la posibilidad de derogar o de abrogar. Usted, como experta, ayúdenos y ayude a la gente a entender cuál es la diferencia entre derogar un artículo y abrogar una ley. La diferencia es la magnitud de lo que se deja sin efecto. Generalmente se derogan artículos aislados, pero cuando ya se trata del cuerpo íntegro, legal, hablamos de abrogación. Es simplemente esa la diferencia. Entonces, la derogación se refiere, por ejemplo, a la posición del Colegio Médico de La Paz, que plantea la derogación del artículo 205, mientras otros sectores de los médicos plantean la abrogación del conjunto del Código de Sistema Penal. Sí, esa es la diferencia. Sí, esa es la diferencia, más allá de que técnicamente no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, porque creo que no hay la razón. No hay la razón por lo que le explico del 205. El 205 está estableciendo las eximentes suficientes para el sector, no solo para el médico, sino para todo el sector salud, que tenga que ver con la integridad y la salud de la gente, ¿no es cierto? Plantea las eximentes. Todo el Código del Sistema Penal es un esfuerzo muy grande que no es caprichoso, no es de memoria, de ninguna manera. Todo este Código del Sistema Penal está integrado por dos grandes partes, la parte procesal y la parte penal. La parte procesal es cómo juzgo, es decir, cuando una persona ya está sospechada de haber cometido un delito, la parte procesal se encarga de indicar el camino que va a seguir entre que se inicia la investigación y termina con la sentencia. Todo este camino es el proceso penal. Por lo tanto, lo procesal penal se encarga de indicar cómo es que se va a llevar a cabo este camino, porque tiene que seguir ciertas reglas del debido proceso, del derecho de defensa, del principio de legalidad y demás, ¿no es cierto? Esa parte procesal. Y también contiene la parte penal. La parte penal puede resumirse como la lista de delitos y sanciones. En este caso, la lista de infracciones y sanciones. En el acta del preacuerdo entre médicos y gobierno se hablaba de la posibilidad de dejar en suspenso la aplicación del artículo 205. Algunos juristas han opinado sobre el tema y han dicho que desde el punto de vista jurídico eso de dejar en suspenso no existe. ¿Es así? ¿O alguna norma o algún artículo específico, en este caso el 205, puede quedar en el aire o en suspenso? Puede quedar en suspenso, claro que sí. Además de la lectura de ese acta de preacuerdo, se establece que no será inútil, digamos, ese tiempo, ¿no es cierto? No va a ser un tiempo muerto que se dejará en suspenso eternamente. Se dejará en suspenso hasta que se realicen ciertas acciones colaterales, como es la solicitud del propio sector médico de realizar la ley general de salud, como es la solicitud del propio sector médico de instaurar un instituto de conciliación y arbitraje, como es, por ejemplo, en mi criterio,
el de la lectura del 205 usted lee que la negligencia va a ser calificada respecto a cuánto cumplió el protocolo. ¿Cuál protocolo? Los protocolos que hoy día utilizan. Si hoy día su protocolo, el sector médico siente que es insuficiente, que por ejemplo no le dice de la A a la Z cómo tiene que hacerlo y tiene vacíos jurídicos, es un tiempo para revisar también los protocolos. Lo de dejar en suspenso entonces puede significar en términos más claros que no se aplica aún ese artículo. Claro, no se aplica, no se aplica el artículo. Además señalarle, Juan Pablo, que todo el código, como tiene una transformación tan importante y como se ha tomado tan en serio esta tarea, tiene un espacio de 18 meses para su entrada en vigencia. Es otra de las falacias que me gustaría que usted me permita la oportunidad de poder aclarar a la teleaudiencia. Se está diciendo también por colegas, entiendo que colegas que no informan bien malintencionadamente, no tengo otra aunque quizás solución, más que falacias sean puntos de vista diferentes, ¿verdad? No, pero es que nosotros los abogados, hay cuestiones que ya desde los primeros semestres de Derecho conocemos. Entonces, y es como a un contador, me estoy imaginando, un contador desde el principio sabe lo que es el debe y el haber, ¿no es cierto?, para hacer un presupuesto, no lo sé. Y que me diga que es al revés, yo ya pensaría mal, ¿no es cierto? Discúlpeme. Aunque lo mismo podrían opinar los de la otra parte. Pero, ¿a qué me iba? Díganos. Se está señalando que al final hubiéramos dejado sin ley, porque entra en vigencia a los 18 meses y el viejo ya ha sido derogado. Entonces, entre hoy día y los 18 meses estamos sin ley. ¿Qué falaz? No existe un vacío. No existe un vacío. ¿Por qué? Porque la norma transitoria primera, y si tal vez ellos, yo no creo que no hayan leído, sino que no quieren entender, señala claramente las normas de este código, y así textualmente señala, las normas de este código entrarán en vigencia dentro de 18 meses a partir de su publicación. Más claro, agua. ¿Qué es lo que sucede con casi toda la normativa nueva? Claro, porque implica un tiempo bastante importante para adecuar todas las instituciones, readecuación institucional, infraestructura, preparación del recurso humano, ver cuáles podrían ser los cuellos de botella para que no se atore el nuevo procedimiento, un montón de cuestiones de implementación, ¿no es cierto?, encargada a todas las instituciones operadoras del sistema. Y pretender ahora es que yo siento que primero era el 205, después el 137, después el 194, ahora el 174 de defraudación tributaria. Se explica, se intenta explicar, se les explica y entonces siguen buscándole tres pies al gato, y ahora es lo último que esta tarde he escuchado, nos han dejado sin norma. Entonces es así como si yo le entregara, no sé, en bandeja de oro el manjar más perfecto, pero nada le va a complacer porque tal vez usted no lo quiere. Ahora, en el caso del sector médico, evidentemente hubo contactos e incluso la firma de algunos preacuerdos. El de hace un par de días no ha sido el único. En el caso del autotransporte, que está amenazando con un paro indefinido a partir del próximo lunes 8, ¿hubo alguna consulta de parte de los gestores del código? Sí. ¿O no tomaron contacto con ese sector? Se tiene un acta, pero ahora los sectores nos dicen que estaban ellos representados. Esas cuestiones internas ya no están más allá, yo creo, de las autoridades, pero no me compete a mí criticar aquello. Pero a lo que a mí me consta es que hay un acta, y la tengo en mi celular, que no lo tengo aquí, en el PDF. Existe un acta donde se ha acordado no solo el 137 que están reclamando, con el sector del autotransporte. Sí, con la Confederación Nacional de Choferes. Bueno, uno siente que cuando dice Confederación Nacional de Choferes, son todos los choferes, ¿no es cierto? Que es diferente al transporte pesado. Más allá de aquello, de que se sienten no representados algunos sectores, por lo que entendíamos que era su matriz, digamos, más allá de eso, me gustaría abundar en lo siguiente. Este 137 es un tipo, técnicamente, es un tipo privilegiado para el sector transporte. ¿Por qué? Tampoco es caprichosamente, sino porque se entiende que el sector transporte está más proclive a generar, a causar, digamos, a tener la desgracia de causar un accidente de tránsito, porque está todo el tiempo manejándose. Esa es su labor, 8, 12 horas seguramente, ¿no? Ahora, ¿qué señala? ¿Cuál es el defecto del actual 261, que es al que reemplaza el 137? Porque tampoco es que se está inventando un artículo nuevo, ni mucho menos. Existe el 261, que se llama homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Existe en el Código Viejo. Está siendo reemplazado por el 137, que se llama homicidio culposo por vehículo automotor.
¿cuál es la diferencia? Este 261 lo que hace es meter a todos en una bolsa, darle la misma sanción al homicidio, a la lesión grave, gravísima y leve. ¿Cuál es la diferencia con el actual? En cambio, el código del sistema diferencia. El homicidio culposo con vehículo automotor solo está castigando si el lamentable resultado es de muerte, nada más, ¿no es cierto? Y las lesiones graves, gravísimas y leves se las tramita por los artículos pertinentes de lesión grave culposa, lesión gravísima culposa, lesión leve culposa, ¿no es cierto? Ahí hay una gran ganancia, porque en este código, en el 261, por ejemplo, la pena más alta llegaba hasta 5 años, ¿no es cierto? Aunque hubiera uno cometido lesión grave, o lesión leve, o lesión gravísima, no hacía distinción. El 137 hace la distinción, una primera. Otra gran diferencia es que el 261, en derecho penal se tiene una regla, que es también la que critican, que supuestamente no estamos cumpliendo y nada más falso. Es el principio de taxatividad. Los tipos penales tienen que ser unívocos, inequívocos, lo más claros posibles. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser, como ciudadano, capaz de poder leer y entender y que no haya dobleces, porque es grave, ¿no? Si yo lo voy a interpretar de una manera y otro lo va a interpretar de otra manera y el efecto va a ser más o menos años de cárcel, eso es grave. Por lo tanto, el tipo penal, claro, el tipo penal tiene que ser claro y taxativo, por eso se señala, tiene que ser unívoco, clarísimo, sin opción a la confusión, ¿no es cierto? ¿Qué dice el 261 viejo? El 261 viejo dice, el que por culpa causare la muerte o lesión de otro. Ajá, ¿cuál es la culpa? Tú tienes la culpa, tú también tienes la culpa, el que sea culpable, el que resulte culpable. El que resulte culpable de la muerte o lesiones de una persona será sancionado. El viejo, digamos. Y no se pregunta qué es ser culpable, o sea, yo puedo decir si eres culpable porque le miraste feo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la contribución del nuevo entonces? El nuevo código establece que ha de entenderse por culpa, ¿no es cierto? Y dice, será sancionado quien por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los reglamentos inherentes a la conducción de vehículos. O sea, no es que será sancionado por el solo resultado de muerte. Esa es una gran diferencia. O sea, no está planteando, como el viejo código, una conexión netamente causal entre hay resultado de muerte, el señor estaba manejando, por lo tanto el señor es culpable. No, hay resultado de muerte, esta persona estaba manejando, hay que probar previamente que esta persona, para causar este hecho de muerte, fue negligente, imprudente o imperito. Si no se prueba que fue imprudente, imperito o negligente, aunque existe el resultado de muerte, no se le puede responsabilizar a la persona. Entonces son diferencias sustanciales, ¿no? Y lamentablemente no las aclaran así. Para concluir, le decía, había tanta urgencia de procesar y promulgar el nuevo código de procedimiento, dadas las circunstancias actuales del país. ¿Cuál era la prisa por la aprobación y la promulgación de esta norma, cuando quizás podía haberse esperado un tiempo más prudencial para socializarlo, como llaman algunos, y llegar a entendimientos más claros con los sectores involucrados? Señalarle que mi persona está trabajando por lo menos los últimos 2 años. No ha sido apresurado de ninguna manera. Se ha empezado a trabajar por unos 18 meses, por lo menos mi persona. Entiendo que la Asamblea ha trabajado los 3 últimos años en el Código del Sistema Penal, ¿no es cierto? Entonces, de ninguna manera podría afirmarse que es una decisión apresurada, algo que ha salido los 3 últimos días, digamos, ¿no? Y todo ese tiempo, sobre todo en el trabajo en comisión, porque usted sabe que el procedimiento legislativo tiene un trabajo en comisión y después el pleno en Cámara de Origen, y después sube a la Cámara de Revisión, ¿no es cierto? Sobre todo el trabajo de revisión, el trabajo en comisión, que es el más minucioso, es el más, digamos, el de filigrana más fina, ha tenido un gran tiempo de consensos. ¿No es cierto? Ya ¿Usted le digo, diría que no se ha excluido a ningún sector afectado o involucrado en la normativa? Yo diría que se ha intentado incluir a todos, se ha hecho un llamamiento a todos, se ha publicado en la página web. Han habido como, yo debo calcular, no sé, son como 5 archivadores gorditos, de notas de gente que opina, que da sus sugerencias, se ha sistematizado todo aquello. Es una riqueza muy grande de los aportes de la población. Pero el panorama actual nos indica que por lo visto no se ha convencido a todos. Lamentablemente, pero no creo que no se haya convencido, porque no se trata de convencer, se trata de explicar y llegar a consenso.
¿cómo poder calcular que no se ha llegado a consenso si se tienen actas firmadas? Se tienen la evidencia de que no han sido forzadas, ni mucho menos. Entonces uno no sabe a qué juegan también algunos sectores, ¿no? Pero bueno, de nuevo, a mí no me corresponde opinar aquello, simplemente... Usted como gestora del proyecto lo ha defendido. Me corresponde eso porque estoy convencida de que este proyecto, que este código, porque ya es la ley 1005, ciertamente va a aportar para cambiar la justicia. ¿Por qué? Porque está apostando al enfoque restaurador. Históricamente el derecho penal se lo siente como aquel derecho que solo les toca a los delincuentes y que mientras más hondo en la cárcel estén y perdamos la llave, mejor. Este código apuesta por lo contrario, apuesta por el sistema restaurador y mirar a la víctima. Hay muchos artículos de los cuales, claro, no se habla mucho, que establecen que cambian, por ejemplo, la pena de prisión por pena de reparación, o la pena de prisión por pena de trabajo o de utilidad pública. Entonces le da más utilidad a la sanción. Son muchísimos los artículos y las son áreas 681. que y no alcanzaríamos a revisar todos. No, ahora gracias, doctora Pilar Quintanilla, María del Pilar Quintanilla, abogada penalista y miembro del equipo técnico del nuevo Código del Sistema Penal, por la explicación desde su punto de vista de lo que significa esta nueva normativa. Gracias. Muchas gracias a usted por invitarme. Muchas gracias. Muy bien. Momento de un paréntesis para ya luego despedirnos en el final del programa. Llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron de nuestras publicaciones, tanto en Facebook como también mandaron sus comentarios a nuestra línea de WhatsApp. Que tengan un buen descanso. Chao, Juan Pablo. Será hasta dentro de algunas horas, Piti, cuando presentemos conjuntamente los temas polémicos de esta jornada que ya ha comenzado. Recordamos simplemente que se ha convocado a una marcha de apoyo al sector médico por parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Participarán docentes y estudiantes. Respaldo número 1, hay un paro convocado por los trabajadores y administrativos de la Caja Nacional de Salud, también en respaldo al sector médico. Existe la movilización permanente de ese sector y también la amenaza de huelga indefinida del transporte pesado a partir del próximo lunes 8 de enero. Todo como raíz única el Código del Sistema Penal, que ha provocado esas repercusiones y esos rechazos que conocemos desde hace más de 40 días. Le tomaremos el pulso a ese panorama en algunas horas. Gracias por su atención. Hasta entonces.